Ecuador, una campaña electoral no oficial, pues no ha variado aún la fecha de campaña que se realizará entre el 8 y el 17 de agosto y se destinará de fondos públicos del Fondo de Promoción Electoral un monto de alrededor de 8,7 millones de dólares. Damos la bienvenida al licenciado Arturo Torres. Él es editor de Código Vidrio y autor de varios libros relacionados con periodismo y la acción de las mafias en Ecuador. Quisiéramos, Arturo, hablar sobre el tema de la campaña electoral. Usted en su pasado tiene también importantes investigaciones sobre el uso de fondos de campaña en Ecuador. Aquí se creó el Fondo de Promoción Electoral para tratar de imponer mayor equidad en el gasto electoral y también controles oficiales, evitar el uso de fondos que no tengan una definición clara en cuanto a su origen en las campañas electorales. Pues hay una convicción, y esto se ha comprobado no solo en Ecuador, en varios países, de que los temas de corrupción para un país se inician justamente en las campañas electorales, en los apoyos, en el financiamiento de las mismas. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo se va dando este proceso electoral sui generis, con muchas características particulares, plazos cortos, improvisaciones. Muchas gracias, Gustavo. Buenos días a toda su audiencia. Creo que la parte fundamental del control electoral y de todo lo que estamos a punto de iniciar de lleno sobre la promoción y todo lo que hacen los candidatos para difundir su imagen, es vital entender que el Consejo Electoral siempre ha venido como teniendo un lastre que tiene que ver con su incapacidad de controlar lo que gastan los candidatos y sus equipos en función de lo que declaran, ¿no es cierto?, o del fondo que se les asigna, porque casi siempre es muy superior a lo que ellos difunden y en lo que ellos realmente gastan en campaña, aprovechando de las debilidades del sistema, que no tiene la posibilidad de cruzar información o no quiere, ¿no es cierto?, porque este es un diagnóstico que hemos venido haciendo desde hace más de 15 años, desde el 2007, 2006, cuando recuerdo la campaña de ese año, ya se hicieron las mismas observaciones sobre la debilidad del Consejo Electoral para poder precisamente, primero, sobre la marcha, establecer que hay violaciones a la ley, en función de que se está gastando mucho más de lo que la posibilidad que tienen, porque es importante que la comunidad sepa que los fondos que se les asignan a los candidatos son precisamente parte de los recursos estatales, y ellos no pueden excederse de ese gasto. Sin embargo, lo hacen. O sea, la mayoría lo hace porque aprovecha de que no existe un control cruzado para sobre la marcha ir evidenciando estos abusos, y entonces lo que ocurre es que quienes más recursos tienen son los que más posibilidades tienen de exponer sus ofertas, sus propuestas en la mayor parte de ciudades o poblaciones. Entonces gana generalmente el que más recursos tiene y más estructura tiene. No hay un consejo electoral que esté en la capacidad de poder dar a todos una condición equitativa para que en función de ese fondo electoral se puedan manejar las campañas. Arturo, muy buenos días. Uno de los temas que preocupa en este contexto del financiamiento de las campañas electorales, además, es la proveniencia de los recursos, más allá de lo que entrega, en este caso, el Consejo Nacional Electoral. No han sido nuevas las denuncias de que algunas campañas políticas han estado financiadas o a estas alturas de la situación de inseguridad del país podrían estar financiadas con recursos provenientes de organizaciones narcodelictivas. Esto prácticamente ha quedado en nada, como usted manifestaba hace un momento. El propio Consejo Nacional Electoral se ha declarado incompetente para poder hacer los controles pertinentes que permitan además transparentar estos recursos, desde dónde vienen, quiénes son los aportantes. A la final lo que vemos es simplemente un listado de nombres y montos.
Así es, recurrentemente vimos el último caso, el caso más reciente es el caso Sobornos, donde no necesariamente proviene del narcotráfico, del crimen organizado, la, todo el financiamiento que recibió el partido de Rafael Correa, ¿no es cierto?, que venía de empresarios que financiaron su campaña, y ese es un tema importante que no se ha abordado mucho en profundidad, porque este está fresco, ¿no es cierto?, es el que da origen a la sentencia del expresidente Correa, porque él básicamente encabezó, según la Fiscalía, un esquema de corrupción que se benefició de haber precisamente recibido montos importantes, significativos, de empresarios, y eso iba una buena parte para la campaña de Alianza País. Así se financiaba el correísmo, ¿no es cierto?, pidiendo fondos a empresarios que luego eran retribuidos a través de contratos, ¿no es cierto? Ese es el mecanismo. Entonces, el tema central y medular aquí es la serie de compromisos que se generan cuando un candidato recibe fondos, ¿no es cierto?, que son básicamente subterráneos, que son anónimos porque no se presentan los donantes como tales en un listado que tienen que, porque también hay que subrayar que todos los donantes tienen que inscribirse, tienen que estar identificados por el partido o por el movimiento que recibe esa donación. Eso no ocurre y no ocurrió en este caso Sobornos, y por lo tanto eso les da la facilidad a estos donantes fantasmas, donde pueden haber desde narcotraficantes hasta empresarios que aparentemente tienen una cobertura de licitud y están actuando según las reglas del juego, pero vemos que no es así. Entonces hay empresarios que también hacen apuestas a varios candidatos. Entonces lo que hacen es dar $300,000 a una campaña, 400,000 a otra. Van escogiendo y van midiendo quienes tienen posibilidades, porque saben que luego eso tiene que ser retribuido en favores económicos, con contratos o con nombramientos que les permita a ellos recuperar y duplicar la inversión que hicieron. Entonces, no solamente es gente del crimen organizado que invierte a través de las campañas, y aquí empieza el gran problema, el problema estructural que vivimos, y es una excelente pregunta, porque todo lo que estamos viviendo es finalmente una serie de compromisos que luego se pagan y significan problemas de corrupción generalizados y que al final causan un perjuicio al Estado y a otras empresas que, por ejemplo, quieren concursar, pero como ya la que gana es la que dio la plata para la campaña, es un juego sucio que se ha regado a través de todo el aparataje del Estado y empieza en las campañas electorales. Estos 8,7 millones de dólares de los fondos de promoción electoral en realidad son poco dinero para una campaña, dividiendo para los eventualmente 8 candidatos que existirán, daría 1 millón y algo más de dólares por cada uno de ellos. Por esto el propio Consejo Nacional Electoral admite que se utilicen fondos de campaña provenientes de otras fuentes por el orden de $5,400,000 para cada candidato, pero estos fondos tienen que ser justificados. ¿Cuáles son los controles que deberían seguirse? Fondos que con seguridad están ya utilizando los candidatos en estos movimientos que hacen a lo largo y ancho del país. Es prácticamente una declaración lírica, ¿no es cierto? En lo concreto, la historia de todos los procesos electorales nos dice eso, que el Consejo Electoral es realmente un tigre sin dientes, porque además cualquier infracción que se detecte, y por ejemplo, si se supiera que alguno de los candidatos y llegara a la presidencia y llega a ganar las elecciones, o cualquier asambleísta llega a ganar las elecciones, básicamente los controles son post-mortem, o sea, los resultados del control se realizan después, una vez que ellos tienen acceso a las cuentas y a todos los justificativos. Entonces, una vez que los candidatos ya son autoridades, no hay un solo caso en el cual se haya logrado revertir su candidatura o el señor salga del cargo, porque ya tienen poder. Eso pasó con el expresidente Correa,
cuando se identificaron irregularidades desde la primera campaña electoral y luego se pudo maniquear para que el informe que se establecía, donde se estableció $800,000 de diferencia de donantes fantasmas anónimos que no habían sido identificados ante el Consejo Electoral. Sin embargo, luego se revirtió eso porque ya el presidente se convierte en la principal autoridad y ya el Consejo Electoral pasa a un segundo nivel y está supeditado al poder del presidente, que además tiene la posibilidad de negociar, ¿no es cierto?, con los vocales para darles prebendas. O sea, es un sistema hecho para básicamente eludir la ley, beneficiar a quienes tienen más recursos y más estructuras, y en este caso lo que vemos de manera constante es que no existe ya una reforma que nos permita realmente ir hacia otro nivel en el tema del control del gasto electoral. Recuerda usted que en las elecciones anteriores, me parece que fue la campaña del señor Arauz, se llegó incluso a publicitar por parte de su movimiento político un crowdfunding. Esto es sacar el sombrero y recolectar supuestamente a través de medios electrónicos actualmente pequeñas donaciones. Se habló allí de que se había recolectado el primer $1,000,000, pero esto esencialmente sería ilegal y además una forma posible de ocultar el verdadero origen de fondos. El riesgo en Ecuador, riesgo latente y que ha ido creciendo poco a poco, son los aportes no solamente de empresarios con fines interesados que generan luego conflicto de intereses con los gobiernos. Está también la situación de la delincuencia, la presencia de mafias internacionales, las donaciones de operadores locales de estas mafias que se han dado ya y han sido comprobadas en elecciones pasadas. Y ese es el mayor riesgo, y por eso es que lo que nos estamos jugando en estos momentos es precisamente entrar de lleno en un narcoestado. Porque dependiendo del candidato, si es que sus campañas son penetradas por el dinero sucio del narcotráfico, y sabemos el contexto que vivimos cada vez más preocupante en relación a las actividades de los carteles y de las bandas y de todo esto que se ha generado por la alta demanda, sobre todo en Europa. Lo que ocurre es que si se contamina ya grandemente una campaña, las decisiones que va a tomar ese gobierno van a estar también direccionadas en función a beneficiar a esas mafias del narcotráfico, del crimen organizado. Ahí ya estamos frente a un narcoestado. O sea, en el momento en que el presidente, su gabinete o uno de sus operadores está teniendo injerencia importante en las decisiones porque tiene relación con el financiamiento o su campaña ha sido financiada por el narcotráfico o las organizaciones criminales, estamos hablando de que una organización criminal ya tiene poder de decisión desde el Estado para básicamente tener el control de ciertas áreas específicas que beneficien a sus negocios ilícitos. Bueno, Arturo, sobre esto hemos visto ya también algunas situaciones dramáticas, candidatos asesinados, autoridades que ganaron las elecciones y que hasta la fecha de hoy no logran tomar posesión de sus oficinas, de las alcaldías, en este caso precisamente por la inseguridad. Este también es otro tema que de una u otra manera se relaciona, porque la inseguridad se incrementa o se condiciona también por circunstancias de este tipo. Sí, las autoridades, sobre todo de las provincias de frontera, o están condicionadas por miedo o se han afiliado, han sido cooptadas por estas organizaciones criminales. Yo subrayo los casos en Sucumbíos, donde vemos que aparentemente no ocurre nada, aunque siempre hay asesinatos, siempre hay sicariato, pero ahí el perfil de las organizaciones criminales es bajo para precisamente no generar una reacción masiva de los organismos de control, de policía, militares y todas las entidades que están a cargo de este tipo de funciones. Entonces, en Sucumbíos, la estructura que maneja el narcotráfico ha penetrado a los gobiernos locales,
ha penetrado a las autoridades locales. Y si usted ve, por ejemplo, el nivel de sentencias en función del número de casos es bajísimo, casi nulo. Ahí no hay sentenciados por narcotráfico ni por lavado de dinero, peor por investigación de crimen organizado y organizaciones. Ese es un patrón. O sea, ¿cómo puede ser posible que la provincia por donde yo creo que sale más del 60% de la cocaína, porque lo que hemos vivido los últimos años es un problema que aparentemente está solamente focalizado en Esmeraldas, Nariño y Carchi de alguna forma, pero por Sucumbíos, que está frente al Putumayo, donde están buena parte de los sembríos de cocaína, de coca, básicamente no tenemos información. Y ese es el otro tema, que en las provincias por donde circula la cocaína, la información de los medios de comunicación es escasa sobre estos temas, porque también hay mucho miedo, ¿no es cierto?, de los periodistas y de los medios para meterse en problemas. Ahí no hay investigación periodística, por ejemplo. Y lo mismo traslademos al tema de las autoridades de control. Las autoridades, ya sea, de nuevo, por este patrón, por miedo, o porque son parte de esas organizaciones, o porque han sido reclutadas, no hacen nada, no topan a estas organizaciones. Y yo sí puedo aseverar una hipótesis en el sentido de que las provincias que están en la frontera son provincias articuladas al crimen organizado a nivel de las estructuras políticas también y de las autoridades locales en general. Y para terminar, Arturo, quisiéramos una brevísima reflexión y análisis suyo sobre cómo se encuentra la situación en cuanto a la violencia y a la delincuencia. La salida de Paco Moncayo sorprendió a todos tras menos de 2 meses de haber ejercido su función. Él dijo, sin embargo, que se sentía satisfecho por los avances que se habían dado en el tema de la violencia carcelaria. Pero hay muchos temas que se vienen dilatando por parte del gobierno y que tienen que ver con la intensa actividad del narcotráfico en el país, que ha convertido a Ecuador en el principal proveedor de cocaína en Europa. Me refiero a la instalación de los radares en los puertos ecuatorianos, que no ha llegado a concretarse. Sí, es penoso que el gobierno en general ha hecho muchos anuncios. No olvidemos que el año pasado se anunciaron acuerdos, convenios, no reuniones. Me refería a radares, a los escáneres, perdón por el error. Sí, exactamente, lo de los escáneres es un tema que el presidente había decretado el año anterior y debían llegar en septiembre. Luego se dijo que llegarían en febrero. Después se dijo que llegarían en mayo. Y así se ha ido postergando una decisión que la única explicación que yo encuentro es cuán controlado tiene el crimen organizado y el narcotráfico esos sectores. O sea, porque no olvidemos que con los escáneres se van a poder controlar los 900,000 contenedores que ingresan cada año por el puerto más grande, que es el administrado por Contecom en Guayaquil, por donde sale más o menos el 70% de la cocaína que va hacia Europa. Entonces, esa es la importancia de los escáneres. Y por eso vemos que ni las aduanas ni otras entidades que se encargan del control han podido agilitar una decisión que tomó el propio presidente y firmó un decreto. Entonces parece inexplicable, pero yo sí encuentro una explicación, y eso más bien lo que hace es evidenciar el gran poder que tienen las mafias del narcotráfico sobre decisiones que son claves y que les van a quitar una tajada importante del negocio. Yo he tenido la posibilidad de estar varias veces en Contecom hablando con las autoridades, y desde el año pasado que están siempre esperando que lleguen los escáneres, y sin embargo ya cuando están a punto de llegar o de instalarse, hay problemas que surgen sobre la marcha. Entonces, estas organizaciones tienen perforadas a las entidades de control, y se dan modos para impedir que existan este tipo de tecnologías que puedan realmente darles un golpe letal a estas organizaciones que han aprovechado precisamente todas estas deficiencias tecnológicas para el control del narcotráfico. Paco Moncayo, en un último diálogo que mantuvo con este medio de comunicación, una vez que renunció a sus funciones de consejero,
dijo que este había sido uno de los temas por los cuales se había cambiado la administración aduanera sin dar mayores detalles y anunció la instalación para el mes de septiembre. Así es. Yo creo que Paco Moncayo tuvo una gestión destacada pese al poco tiempo que estuvo ahí, pero encontró una estructura donde la corrupción está permeando y evidentemente una sola intención o una sola autoridad no puede cambiar si es que no se enfocan en ver los problemas estructurales que hay en relación al control del narcotráfico en las diferentes entidades que no solo tienen que ver con la policía, sino sobre todo en el sector de las aduanas, y esto no ha tenido una consecuencia judicial y las señales de impunidad. Entonces, estas organizaciones criminales saben que tienen la sartén por el mango y que no les van a tocar y operan con tranquilidad, saben que ya viene la siguiente, el nuevo gobierno con las elecciones, entonces sabrán instalar allá sus operadores para poder continuar con sus actividades ilícitas. Este es un tema siempre delicado, pero ¿qué opinión tiene usted sobre los actuales binomios presidenciales que se han presentado? Algunos de ellos le generan, por decir así, suspicacias, estos relacionados con los temas de financiación de campaña que estamos justamente tratando. Como no tenemos datos fehacientes o sea, la campaña es tan vertiginosa y los plazos son tan relámpagos que realmente la oportunidad de poder profundizar en quiénes son y las relaciones que tienen y quiénes, más que los binomios o los candidatos a vicepresidenciales, que pueden tener también un pasado vinculado, ¿no es cierto?, algunos de ellos con temas ilegales, ilícitos o turbulentos o anómalos, es el equipo, ¿no es cierto?, quiénes están conformando los equipos que rodean a los binomios. Eso también es importante poner la lupa, porque desde ahí, porque de alguna forma hay ciertas candidaturas que básicamente son una especie de marionetas, digámoslo así, que al final representan a gente que toma decisiones y que son realmente los titiriteros que no se ven y son los que financian esas campañas y que a veces no se explican por qué se lanzan si no tienen posibilidades. Por ejemplo, cumplen un papel estratégico que está pensado en beneficiar a quien puede llegar realmente hay, por ejemplo, allí a ganar la presidencia. Dos candidaturas que provienen, por decirlo así, de grupos económicos exitosos, el caso del señor Topic, el caso del señor Noboa. Claro, vemos que todo el pasado que ha habido detrás por ejemplo, de lo que se ha visto de la candidatura del señor Topic y la relación de su padre con el correísmo, los juicios que han habido de por medio, o sea, ¿cuánto esto al final determina los compromisos que, si es que el señor Topic llegara o el señor Noboa llegaran a la segunda vuelta, porque no creo que ningún candidato va a ganar en primera vuelta? Esto es relevante porque la información que exista sobre las personas somos lo que hemos hecho, no lo que ofrecemos hacer. Igual pasa con los candidatos. Entonces, si es que nosotros un poco buscamos y podemos minar en la información de los candidatos, y esa es la tarea del periodismo, lo que nos toca hacer, ¿no es cierto?, porque las autoridades de control están como inmovilizadas o también haciendo cálculos políticos en buena medida, es precisamente mostrar el sótano, eso que nadie quiere encontrar y todos los problemas que tienen los candidatos o algunos de los candidatos en relación a actividades que pueden haber rayado con lo ilícito. Bien. Gracias, Arturo, por habernos acompañado. Muchas gracias, Gustavo. Un excelente día. El licenciado Arturo Torres es editor del portal Código Vidrio, autor de dos importantes libros, El juego del camaleón y Rehenes. Son las 7:38 minutos.